Profe, yo creo que soy de extremo centro. ¿Qué? Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés, el profe de los tatuajes. Y esto es educación y entretenimiento para tiempos de crisis. Hoy tenemos clase de política con Dani Ramírez. Y vamos a hablar de qué entendemos por el centro político, ahora que está tan de moda. Es que yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy de centro. Eso venimos escuchando últimamente. Últimamente hace un buen rato ya. Bueno, el caso es que para podernos ubicar bien en el espectro político, no solo hay que diferenciar bien entre derecha e izquierda, sino que también hay que cuestionar esa centralidad de la que mucho se habla. Primero, porque no es extremo de nada. Segundo, porque pareciera más bien un efecto reflejo de las movidas políticas en Estados Unidos. Y tercero, porque en la teoría política, pues no existe. El centro pareciera ser además el resultado de que los partidos tradicionales se hayan venido desacreditando. Y pareciera que sus postulados terminan generando en el público y en la ciudadanía una suerte de desconfianza por considerarlos radicalismos. Es que, teacher, todo en exceso es malo. Los extremos siempre se tocan. Yo por eso no soy ni de un lado ni del otro. Y pareciera además que los reclamos por legitimar una postura política de centro reclaman a su vez una pretendida ecuanimidad, un balance. Mírame, soy un extremo balanceado. Sin embargo, si miramos más detalladamente, pareciera también que en ese campo llamado el centro coexisten una serie de contradicciones que también es necesario revisar. Pues porque se hace necesario analizar en detalle a qué se hace referencia cada vez que se menciona el centro. ¿En verdad existe? ¿Qué implicaciones tiene? Acompáñenme a averiguarlo con Dani. Desde hace unos días hay una tremenda confusión sobre el tema de el centro, la izquierda y la derecha. Lo hemos visto en los medios de comunicación, lo hemos visto en diferentes espacios como las redes sociales. Hay un grupo que dice que es de izquierda, otro grupo que es de derecha, y ahorita último, el mismo presidente Duque ayer se pronunció y dijo: yo soy de extremo centro. ¿Pero realmente existe el centro? Pues para eso vamos a hablar un poco sobre este tema. Bajo una definición de la ciencia política, el centro no existe. Generalmente los clásicos autores siempre han definido el espectro político y lo han puesto entre la izquierda y la derecha. Y cuando han tenido que hablar sobre las corrientes políticas, siempre se ha definido en torno a estos dos ejes. Y sobre todo, inclusive han hablado del la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero la mayoría de las veces cuando se están hablando de las campañas políticas, siempre se ha hablado, y sobre todo los americanos, y en las campañas americanas, y eso ha llevado a que se hable en todos los lugares, siempre se ha hablado de que las campañas no se ganan en ninguno de los extremos, sino que se ganan en el centro, que en el centro es donde está la mayoría de los votantes. ¿Por qué pasa eso? Esa pelea se da porque la mayoría de las personas no se identifican con esa versión clásica y absolutista de las visiones del mundo. Por un lado tenemos una visión en la izquierda que llega y nos dice: si usted es una persona que defiende al Estado, es más, si usted prefiere que el Estado sea más grande, que además de eso el Estado sea como el encargado de proveer esas condiciones de igualdad y de nivelar esa cancha, usted es una persona que tiene una visión más de izquierda y es una persona que está más hacia este lado. Pero si por el contrario usted es una persona que pretende que las personas sean las que definan su destino, que cree más en la empresa privada, que cree además de eso que las personas son las que mejor saben en qué gastan su dinero y no las empresas, y que el Estado debe ser lo mínimo, el mínimo posible, porque bajo esa perspectiva lo que debe haber es una gran cantidad de empresas o de movimientos privados, usted estaría más hacia la derecha. Eso bajo una perspectiva sobre todo económica, pero eso transfiere o eso se irradia a otro tipo de corrientes. O sea, eso determina su visión sobre la seguridad, determina su visión sobre los programas sociales y seguramente también sobre los temas
de las relaciones internacionales y demás. Pero en síntesis, así grande, esas como son como las dos visiones. Pero el centro viene a ser como ese espacio donde la gente llega y dice, mire, yo creo que el Estado sí está ahí para nivelar la cancha, pero también creo que tampoco debe haber mucho, no debe ser un Estado muy grande porque el Estado generalmente es ineficiente. Entonces no está ni a un lado ni al otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ubica en una persona como en el centro. Una persona que llega y dice, mire, yo soy una persona que defiendo el tema del medio ambiente, sin embargo creo que siento que también no debe perseguirse a los que trabajan, por ejemplo, los productores de ganado. Entonces es una persona que se ubica en el centro y no tiene ninguno de esos problemas, ¿no? Entonces, por un lado están los que dicen que solo hay que consumir carne, que no hay que consumir carne porque genera una serie de presiones de ellos. Y por el otro lado, los que llegan y dicen solo pues se deben comer carne y los que son veganos son personas. Entonces, hay unos que llegan y dicen, no, yo no tengo ningún problema, puedo tener una dieta balanceada, puedo comer de las dos cosas y no afecta mi vida. Esas personas son del centro. Y el gran meollo del asunto es que esas personas son la mayoría. Y cuando digo que son la mayoría, es que las personas no conciben el mundo en esos extremos. Si uno mira las encuestas de aquí y en todos los países del mundo, estamos hablando que esos extremos están ubicados, representan más o menos un 10-15% de la población en cada uno de los extremos. O sea, estaríamos hablando que las personas que se identifican férreamente con todos esos posicionamientos y esos arquetipos que están definidos por la ciencia política, estaríamos hablando que es el 60, el 30% de la población. Y la pregunta es, ¿qué pasa con ese otro 70% de la población? Pues ese 70% de la población tiene unas ideas más hacia un lado o hacia el otro. Y algunos tienen ideas de un lado y de otros que hacen que más por menos se encuentren en el centro. Ese es el gran meollo. Y por eso los digamos, expertos en campañas americanas han venido diciendo que las campañas se ganan es en el centro, porque en el centro está la mayoría de las personas. Por eso muchos de los mensajes que se lanzan y que lanzaron, por ejemplo, en la campaña pasada presidencial de Estados Unidos, iban en torno a ese extremo centro, o a ese centro, digámoslo. Joe Biden le jugó a eso, por eso lo escogieron, porque en el Partido Demócrata habían unos candidatos que representaban una corriente más hacia la izquierda, todo y que en Estados Unidos eso sería motivo de otro video, es la izquierda existe en Estados Unidos, entonces lo que se considera ya como izquierda, pues aquí es más hacia este lado. Pero entonces, en este caso, se escogió a este candidato porque era una persona que representaba más a ese núcleo duro de la población, a ese núcleo que es el gran centro, no a los extremos que representaba, por ejemplo, Bernie Sanders, que era una agenda muchísimo más liberal en ese sentido. Y el gran error de Trump en este caso fue que hizo una campaña y un gobierno durante todos estos 4 años radicalizando sus posiciones y hablándole a su nicho, muy bien, su nicho, pero no le permitió conseguir moderados. Y tuvo 4 años para hacerlo. La gente dijo, bueno, fue elegido Trump, vamos a ver con qué sale. Resultó que salió con más de lo mismo que se esperaba que iba a salir Trump. Entonces, Trump le habló a una audiencia radical de extrema derecha y la afianzó, pero es que esos ya estaban con él. Y en cambio Biden le hizo varios guiños hacia el centro y obviamente los radicales más hacia al costado izquierdo prefirieron irse con él porque era mejor una persona conocida que una persona que pues venían sufriendo, como era el caso de Donald Trump. Entonces, esa es una buena explicación para entender cómo funciona este tema del centro y de la izquierda y la derecha y por qué el centro es tan importante. Y por eso también vemos cómo ahora todos se pelean por el centro. Porque realmente usted simboliza el centro, candidato, y realmente usted, votante, se identifica con esas posiciones de centro, pues esa es una de las cuestiones más importantes que vamos a ver durante los próximos meses y años aquí en Colombia, sobre todo porque hay que definir muy bien qué es el centro. Y el centro puede ser una corriente muy fuerte
en la medida en que tenga unas ideas claras que defienda y se separe de unos radicalismos. Esa es la cuestión de este momento. Mil gracias, Dani, por esa explicación. Reitero la invitación a no dejarnos encajonar y a hacer uso de nuestro pensamiento crítico, que estamos cultivando con estas reflexiones. Si te gusta el contenido que acabas de ver, ayúdame a hacer crecer este proyecto dejando un like, suscribiéndote y compartiendo mis videos. Te invito a que me sigas en mis otras redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y Twitter. Te pongo los datos al final del video. Este fue otro episodio de Andrés, el profe de los tatuajes.